Hay una palabra que dice, más vale antes que. ¿Les viene a la mente? Más vale no comprometerse que comprometerse y no cumplir. No estamos en un avivamiento espiritual. Y hoy la palabra está alrededor de una iglesia que estaba anclada en una ciudad. Es la ciudad de Sardis. Vamos a hablar de Sardis hoy. Vamos a hablar de Sardis y el mensaje de Sardis. Comenzamos con Éfeso, la iglesia que perdió el primer amor, dejó de latir con Dios. Jesús se presenta como el que tiene las 7 estrellas en su mano y tiene un andar en medio del candelero. Después pasó a cambiar la relación con las iglesias. Hoy tenemos la iglesia de Sardis y me vas a poner el versículo 1 del capítulo 3 de Apocalipsis, donde dice: yo soy el que tiene las estrellas en mi diestra. A nadie le gusta estar en las manos de otro. A nadie le gusta estar en las manos de otro. A nadie le gusta estar en las manos de otro. Y nosotros nunca estaremos mejor que estar en las manos de Dios, donde Él puede apretar y sujetar. A nadie le gusta estar en las manos de otro. Y esta es una iglesia que no le gustaba estar en las manos de otro. Yo soy el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Yo conozco tu obra. Tienes nombre de que vives y estás muerto. Me olvidé de la caja de fósforo. Me iba a traer la caja de fósforo. Nosotros, para no tirar los fósforos en cualquier lugar, ocupamos los fósforos para prender el calefón, que después de cierto momento parece que el aire apaga el piloto, y entonces... Y los fósforos usados los guardamos en la misma caja. Menos mal que siempre tenemos luz para elegir el fósforo que se puede raspar para que encienda. Pero si tuviéramos que buscarlo a oscuras, seguramente haríamos varios intentos con fósforos encendidos. Esta era una iglesia que había perdido la capacidad de rozarse con el Señor y encender. ¿Usted tiene capacidad de encender? ¿Usted en realidad está vivo? Porque esta palabra viene hoy y hoy está usted, no los otros. Dejemos los demás. Hoy está usted, hoy estoy yo. No está Leo ni está Santi. No hay otros, estoy yo. Y yo debo responder. Escribe al ángel de la iglesia que está en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: cuando Jesús se presenta a un lugar de una manera, es señal de que con esa presentación está denunciando, está declarando, está identificando, le está dando la característica sobresaliente de la iglesia a la cual se está dirigiendo. Tengo aquí una versión que dice algo así: escribe esta carta al ángel de la iglesia de Sardis. Este es el mensaje de aquel que tiene el Espíritu de Dios de 7 aspectos y las 7 estrellas. Yo sé todo lo que haces y que tienes la fama de estar vivo, pero estás muerto.
En todos lados los predicadores, los hermanos vaticinan un avivamiento espiritual, vaticinan un resurgimiento, vaticinan un crecimiento, pero los grupos siguen muertos en número. Hemos cantado acá algo de pasión por Él. Pregúntese. Al final, yo voy a preguntar si usted en realidad quiere ser un fósforo engañoso. Supóngase que le queda un mes a usted de vida. ¿En qué ocuparía este mes? Pensándose un cristiano, un hijo de Dios, ¿qué serían las 3 o 4 cosas en las que estaría pendiente de llevar a cabo cada día de estos 30 días que le quedan? ¿Qué haría? ¿Cuál sería la intención y la motivación al encontrarse con las personas? Sardis, tienes fama de que estás viva. Eso lo dice Jesús, describe a la iglesia enclavada en el ámbito más rico del ambiente de Turquía. La iglesia de Sardis estaba en ese tiempo gobernada por un tal Cresto. Había tanto dinero, había tanto oro en esa, habían gremios riquísimos. Cresto acuñaba las monedas de oro con su cara. O sea, las monedas tenían un valor intrínseco y a su vez tenían un valor de cambio. Una moneda de oro, de una designación, habían de 10, de 15, de 20, pero tenían valor por ser de oro y tenían valor por tener valor de cambio. Es como la moneda de 1 peso, de 2 pesos, de 5 pesos, de 10 pesos. En nuestro caso el metal es el mismo, tiene un valor intrínseco, pero tiene un valor de cambio. También estaba allí la diosa Diana, Artemisa, tenía 3 o 4 nombres. Se decía que esta mujer había tenido un hijo y que después ese hijo se transformó en su amante. Todo eso estaba en el ambiente. La fama de esta congregación, de los líderes de esta congregación, del pastor de esta congregación, era envidiado por otros. Ah, usted es el pastor de la iglesia de Sardis. Oh, Sardis. No es lo mismo ser el pastor de una iglesia grande en Casuarina que en el centro de Rawson. Ah, Rawson. La segunda cosa que quiero preguntar en esta tarde, ¿usted se acuerda del fuego donde fue usted encendido? ¿Se acuerda usted de la cantera donde fue sacado? ¿Se acuerda usted del tiempo en que usted nació de nuevo? ¿Se acuerda del ardor, la pasión con que a usted lo vincularon con Cristo? Había alguien ardiendo de tal manera que lo vincularon. Estoy pensando, hoy me acordé de Ana, de Barbarita, que eran oriundos del pastor que murió de cáncer de la asamblea. ¿Cómo se llamaba? Leopoldo Ochoa. Yo lo conocí
Tenía un cáncer de estómago muy grande. En los últimos momentos lo conocí. Apasionado por el evangelismo, por la vida en el Espíritu, por señales, por prodigios, etc. Yo no sé si nacieron con él ustedes o no, pero es muy probable que si examinan el ardor del fósforo que le encendió y el ardor con el que están viviendo ahora, es probable que haya que reconocer pérdidas en el camino. El hecho de que Jesús le dice a la iglesia a través de su líder, tienes fama. Eso significa que hubo un comienzo impresionante. Llamó la atención, pero ya no está eso. ¿Por qué no está eso? Yo no puedo responder por usted, puedo responder por mí. Es muy probable que las cosas que me hicieron tener una fama ya no están. La canción que cantamos decía, entre otras cosas, tengo pasión por ti, tengo pasión por la verdad. También pensaba esta mañana, el periodo al cual esta iglesia corresponde es el periodo de la Reforma, desde el 1517 hasta el 1750, ese periodo de los reformadores. Sardis significa la que escapó, la que saltó, la que se liberó, la que salió del montón. Se animó a salir de la presión de la religiosidad que en ese tiempo impregnaba todo el mundo a través de la iglesia que por la Edad Media había caminado en un catolicismo muerto. El cristianismo estaba muerto. Mire cómo se identifica el que tiene los 7 espíritus de Dios. Quiere decir que en esta iglesia que tenía fama de tener vida, no tenía, y hablaba de que el Espíritu de Dios está denunciando y desnudando que la iglesia no tenía vida espiritual. Tenía formalidad, tenía información, conocía las cosas, pero no vivía por el Espíritu. No habían señales, prodigios, ni milagros, no habían frutos. No habría vida. Por supuesto, no había pasión. Versículo 2. Yo conozco tus obras. Esto lo hemos venido escuchando en todas las iglesias, que yo conozco. ¿Y qué es lo que sucede cuando uno escucha algo muy seguido? Bueno, termina perdiendo fuerza. Cuando uno tiene un llamado de conciencia de primera instancia, cuando uno comete algo, una infracción espiritual y el Espíritu te confronta, sientes una gran carga. Pero si no logra el cometido, la segunda vez viene con carga pero menor. Con el tiempo la conciencia se cauteriza. Es probable que en un tiempo, cuando usted pasaba un día sin pasar un tiempo con el Señor y su palabra, no con su palabra, con el Señor y su palabra, usted sentía molestia, sentía carga, sentía necesidad, sentía incomodidad. Es como si algo no estuviera bien. Aunque todo salió bien en el día, terminó las tareas que se había propuesto, la agenda quedó completa para el día siguiente, pero algo no estaba bien y usted sabía lo que no estaba bien. Pero al día siguiente le pasó lo mismo. Y usted terminó el día con cierta molestia, pero no con la intensidad del día anterior.
Después de 3 o 4 días nos encontramos como que teníamos fama de estar vivos pero estábamos muertos. En realidad esta iglesia no tenía vida. No es la situación que estoy describiendo. Probablemente usted sea una persona que ha nacido de nuevo y se va a ir al cielo, seguramente. Si ha nacido de nuevo y el Espíritu de Dios está en usted, usted tiene que tener renovaciones por el Espíritu. Usted no puede quedar en el pozo. Pero esta iglesia tenía fama de estar viva, pero estaba muerta. El versículo 2, uno de pronto dice, y hay esperanza, tengo una segunda oportunidad, tendré tiempo, hay... ¿Cómo dice el versículo 2? Despierta, fortalece lo poco que te queda, porque hasta lo que queda está a punto de morir. Veo que tus acciones no cumplen con los requisitos de mi Dios. Sé vigilante. Despierta. Quiere decir que tanto una como otra, si te dice sé vigilante, significa que estás a punto de ser asaltado, porque él después hace mención de que va a venir como ladrón en la noche, va a venir de pronto. Hace un tiempo atrás yo no podía poner la alarma con mi celular, y era porque el chip estaba vencido y no tomaba carga, se había dado de baja porque no lo había cargado. Yo pensaba que cargándole 500 pesos había suficiente. Eso hice en una oportunidad, le cargué bastante y me decía el hombre, no, dice, todos los meses tenés que cargarle 100, 150 todos los meses. Porque si vos le pones 1000 y no lo cargas en 2 meses, el sistema lo inhabilita. Entonces yo le decía, no lo puedo activar. Entonces tenía alarma, pero no tenía alarma. Tenía alarma, pero no tenía seguridad. Así que ahora le cargo todos los meses, porque si no el chip no me responde. Yo lo cierro allá y me llega un mensaje de vuelta y dice comando activado. Por ahí no me acuerdo si la saqué o no la saqué a la mañana temprano, y entonces le digo, se abre, y me llega un mensaje, me dice comando no activado. Claro, estaba abierta la alarma, no estaba conectada. Entonces yo le decía que se abra y me dice no se abrió porque estaba abierta. Interesante. Yo conozco, despierta, sé vigilante. Despierta, sé vigilante. El versículo 3 comienza con un verbo. Dice, acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Son muchas palabras fuertes de contenido.
Esta iglesia pertenece al periodo de la Reforma, y en el periodo de la Reforma comenzó con un hervir en los líderes, hombres, Juan Hus, Wycliffe, Melanchthon, Lutero, Hus, pero eran líderes que enseñaban a la gente las cosas, pero la gente se enteraba de las cosas, pero no eran sardis. Sardis significa los que han salido de ese régimen religioso muerto. Los líderes salieron del régimen. Lutero salió del régimen, se internalizó de las Escrituras, tuvo hambre por el perdón de Dios, llegó a la conclusión que necesitaba un nuevo nacimiento, de lo contrario, él no tenía vida. Líder. Y transmitió el mensaje, predicó el mensaje, enseñó el mensaje, escribió el mensaje. Tratados, libros, folletos, la gente se enteró, pero no salió. Hay mucha gente que conoce el Evangelio, viene a las iglesias, pero no han salido del mundo. Y muchos que estaban en la iglesia se han metido en el mundo y en esta cuarentena se han muerto espiritualmente. Porque con eso de que no se pueden juntar, le han metido a las redes y la tentación se los devoró. Más de 4 adolescentes se están metidos en la pornografía y en páginas perversas. No pueden mirar a la cara. Y muchos adultos también. Y algunos, sin entrar en páginas perversas, han dejado de mirar al rostro. Y no brillan. No hay pasión. O sea, no están muertos. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído. A ver cómo dice esta versión acá. Acuérdate. En vez de acuérdate. A ver. ¿No recuerdas aquella tu disposición para escuchar y recibir, pues manténla, y si es preciso, cambia de conducta, porque si no, estás alerta, vendré a ti como una... Tenían una actitud diferente, tenían una disposición diferente. Ahora tiene que, toda cosa tiene que tener recompensa. O tienen que estar aceptadas las condiciones que le pongo para que cuente conmigo. Insisto, hubo tiempo en que teníamos culto todos los días y no es que venía un cuarto de personas, venían todos. Hoy, revise si el Espíritu no le ha pedido que venga al primero, al segundo, al tercero y al cuarto. Que de pronto se conformó con venir al primero y disfruta un fin de semana libre. Está bien, es necesario, es menester, es bueno tenerlo. La pregunta es, ¿qué perdió en el camino? ¿No será que tiene que salir para ser sardis otra vez? Para salir y escapar, los que escaparon, los escapados. Ahora hemos caído en una situación donde necesitamos escapar. Se va a encontrar con gente que quiere escapar de la desesperanza y usted no está entre el grupo de los sardis escapados, los sobrevivientes. Sardis, los sobrevivientes, los escapados.
los que sobrevivieron. Por eso, cuando Jesús se presenta a la iglesia, se presenta como el que tiene los 7 espíritus de Dios, las diversas formas de evaluar, supervisar y mirar la iglesia. No hay forma de escapar a su supervisión, no para acechanza, para mal, sino para cuidado, para bien. Esta semana empecé a estudiar el Salmo 90. Es el último salmo del 4º libro. El libro de los Salmos está dividido en 5 libros, en 5 grupos, del 1 al 40 en adelante. Y el 90 es el último salmo del libro 4, o sea que el 91 es parte del último libro de los Salmos, el último grupo. Y de los 2 libros que se tiene toda la certeza de que fueron instrumentados por David, el 90 y el 91. Y el Salmo 90 tiene una expresión que dice, se puede traducir: tú has sido nuestra fortaleza, nuestro cuidado de generación en generación. Hoy se puede hacer una tomografía y se puede ver el tamaño del bebé mes a mes. Se pueden escuchar los latidos de su corazón al margen de los latidos del corazón de la madre. O sea, se puede seguir. Es como si el salmista en el 139 dice, mi embrión vieron tus ojos desde y hasta. Tú has sido refugio de generación en generación, y antes que los montes fueran formados, tú ya eras. Y la expresión que sigue dice, tú eres, en ti somos, tú eres nuestra habitación. Tú eres nuestra habitación. El salmista dice, ¿a dónde huiré de tu espíritu? En el Salmo 90 no está diciendo que yo quiero huir, sino que quiero confesar la experiencia que tengo contigo. En cualquier lugar estoy en casa y tú eres mi casa. En todo lugar, en toda circunstancia, bajo cualquier momento estoy en ti, estoy en casa, tú eres mi casa. Increíble. El versículo 2 dice, sé vigilante. Cuando una persona pierde la capacidad de vigilar, uno tropieza, se cae, pierde el camino, se le caen las cosas, pierde interés. Cuando quiere acordar ya no tiene, se dio cuenta que algo había quedado. Es terrible. Si dice sé vigilante es porque uno se ha dejado estar. ¿Vio cuántos verbos usted tendría que anotar en su papel para revisar su vida cristiana? Sé vigilante, acuérdate, a memoria, mira. El versículo 3 dice, acuérdate pues de lo que has recibido. Estamos dando la cosecha conforme a la siembra. Estamos rindiendo la calidad según la semilla. Parte de la semilla era buena, cayó en buena tierra, pero parte de la semilla cayó en mala tierra. La semilla era buena, el sembrador era bueno, el momento era oportuno, la tierra no estaba preparada.
Yo no sé si usted hoy vino como tierra preparada o vino como tierra indiferente. La semilla va a quedar ahí. Y vendrá Satanás y te robará la oportunidad de cambiar tu actitud. La semilla que cayó en tierra dura, no preparada, dice, y vino Satanás y se robó la semilla. La pregunta es, ¿qué hace Satanás con esa semilla? ¿Qué hace Satanás con la semilla? ¿Qué hace Satanás con la palabra de Dios? Si él no la obedece, tampoco la cree. O sea, Satanás toma una semilla de mi vida, se la lleva, pero ¿qué hace con ella? Nada puede hacer. Él no puede hacer nada con la palabra de Dios. Él no puede conformarse a la palabra de Dios. Él no puede responder a la palabra de Dios. Él no puede obedecer la palabra de Dios. Él sabe que detrás de la palabra hay un Dios de la palabra, pero no puede hacer cambios. Me pregunto, ¿cuántos de nosotros venimos a los cultos aquí y estamos como los demonios con la palabra, pero insensibles a reaccionar a ella? Tienes fama de ser evangélico, pero estás muerto, porque de ti no fluye nada que contagie vida. Pero cualquiera me conoce y me reconoce en el barrio y me sonrío con ellos y disfruto cosas. Pero hemos sido llamados a ser sal y luz. Cualquier otra cosa no está inhibida. Diría Jesús, esto y esto. Pero si esto no está, aquello no justifica. El versículo 4 dice, tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. ¿Cómo dice tu versión rara, Eddie? Tienes, ¿verdad?, que ahí en Sardis viven contigo unos cuantos de conducta irreprochable. Un día me acompañarán vestidos de blanco, porque así lo han merecido. Bien. Es un puñado, dice una versión rara por ahí. Tienes un puñado. Por eso dice, los tengo en el puño. ¿Qué es un puñado? Lo que cabe en el puño. Un puñado. No es una pala, es un puñado. El versículo 3, de la mitad para adelante, tiene una amenaza. No sabía si decirlo de esa manera. Si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Es una amenaza. No le llamemos amenaza. ¿Cómo le llamaríamos? Advertencia. ¿De qué? Está diciendo, es probable que esto ocurra. Eso dice, es probable que eso ocurra. ¿Cómo dice? Vendré, dice. Certeza, yo vendré. Y si te encuentro despierto, una cosa, te despierto dormido. Porque dice el versículo 2, despierta. En una oportunidad vi un capítulo de una serie que dan en la televisión, donde un muchacho se dormía
y sonámbulo mataba personas. Y él se dio cuenta que eso ocurría cuando se dormía. Así que le ponía candado a las puertas, tomaba café, se cacheteaba, se pegaba. No quería dormirse porque él sabía que cuando se dormía, él salía y mataba personas. Y la serie terminaba en un momento en que él entra a una casa y está por matar a una niña y de pronto alguien hace un disparo de arma de fuego y él se despierta. Y cuando se despierta tiene el cuchillo y lo larga, ya había intentado, estaba con sangre y salió disparando. Se cortó, se lastimó en las cosas que había roto y salió disparando, pero ya despierto. Y llegó a su casa y decía, ¿qué hice? ¿Qué hice? Hasta que lo pescaron, lo descubrieron. El tema es que él se dormía y cometía homicidio. Despiértate, porque te estás suicidando. Cuando te duermes, te matas. Tienes fama de que estás vivo, pero estás muerto. Hay muerte alrededor. No puede ser. Los líderes tienen que de alguna manera decirnos, tenemos que encontrar, algo no está bien en nosotros. ¿Cómo puede ser que hemos pasado un año y ni una persona tiene hambre? No puede ser. O Dios es ineficaz en despertar el espíritu de las personas, o nosotros no estamos leyendo lo que está pasando con ellas alrededor nuestro. Algo no está bien. Pero nosotros no estamos muertos, nos seguimos reuniendo, el mundo sigue andando y yo sigo caminando con el mundo. Haga memoria, dice, haz memoria, acuérdate de lo que has recibido, lo que has oído. Es tremendo. Sé vigilante, afirma las cosas que están para morir. Los reformadores, como Martín Lutero, dieron origen a una tremenda guerra entre naciones alrededor de Alemania que duró 30 años. La guerra, llamada la Guerra de los 30 años. Reyes contra reyes, porque unos defendían la nueva corriente de fe que Lutero había lanzado a rodar. En una oportunidad yo pensaba que estaba viendo una película de la Reforma, hasta que me di cuenta que era la película de la vida de Tomás Moro, del mismo tiempo de Lutero. Y Tomás Moro era el perseguidor de Lutero, era el contrarreformador. Él inició la reforma, pero también se inició una contrarreforma. Y eso trajo aparejada una guerra de 30 años. Y la gente conocía las Escrituras, leía las Escrituras, pero no se animaban a salir y convertirse en Sardis, los que escaparon, pero que escaparon por la santidad de su vida, por la comunión con un Cristo vivo y resucitado. Tal vez nosotros hemos escapado del sistema cultural, pero tal vez no hemos escapado del mundo. Tenemos la forma, pero no la vida. El versículo siguiente
El que venciere será vestido de vestidura blanca y no borraré su nombre del libro de la vida. Algunos piensan que la salvación se puede perder por lo que dice no lo borraré. No, la hermenéutica bíblica dice que la salvación es de Jehová. Y cuando Él cierra el puño nadie puede abrirlo, y quien está en el puño nadie lo puede arrebatar. Nadie arrebata de la mano de mi Padre. Si has nacido de nuevo, nadie te va a arrebatar. Él dice aquí, afirmando la seguridad de quienes han nacido de nuevo, Él te echó mano desde adentro. Pero eso no quiere decir que si tú vives muerte, no va a dañar tu vida. El versículo termina diciendo, yo le confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. A uno le hace bien que la gente escuche que otra persona habla bien de nosotros. A usted le hace bien saber que una persona importante habla bien de usted en un círculo de personas, lo recomienda. Oiga esto, Jesús dice, yo hablaré bien de ustedes. ¿De quién? De Martín Lutero, de Juan Hus. Juan Hus, por defender el bautismo de creyentes, de adultos, de convertidos, y por inmersión, los contrarreformadores, que eran católicos, lo tomaron detenido, lo metieron preso, lo ataron de pie y mano y lo echaron al río. Fueron a su casa, trajeron a su esposa atada y maniatada y también la echaron al río. Y murieron ahogados los dos por defender el bautismo adulto de creyentes y por inmersión. Dieron la vida por una convicción bíblica. Se animaron a salir y a mantenerse afuera. Una hermana me hace un mensajito, me dice, pastor, ¿le puedo pedir un favor? ¿Usted me podría hacer el certificado de bautismo? Sí, puedo preguntarte para qué lo querés. No, es que me han pedido que salga de madrina y no puedo decir que no, porque hace como un año atrás me pidieron que yo saliera de madrina y no puedo decir que no. Y yo guardé silencio, tratando de ver cómo responder. Y me dijo, pero si usted me dice que no, ahí está. Entonces le puse, yo pensé que tenías pastor, pero ahora me doy cuenta que se murió. Porque si hace un año atrás me hubieras preguntado, te hubieras evitado esta disyuntiva hoy y hubiéramos hecho algo importante. Pero ahora tengo que decirte, haz lo que quieras, cuando quieras, con quien quieras. Ya no tienes pastor, aunque vas a tener un certificado de bautismo, porque eso es todo lo que te piden. No te pregunta por convicciones, ni por valores, ni por doctrinas. Eso no importa, y me doy cuenta que a vos tampoco.
Y ahora ya no me importa lo que tengas, porque has decidido hacer lo que se te da la gana. Eres Sardis, pero no de la luz, de las tinieblas a la luz, sino de la luz a las tinieblas. Exactamente lo contrario. Hoy el mensaje del mundo no es confrontativo, es tolerante. Tenemos que ser tolerantes. Jesús a las 7 iglesias a lo largo de la historia, 7 iglesias que recibieron un mensaje histórico, concreto, pero que también tenía el propósito de iluminar las etapas hasta su segunda venida, ya que la segunda venida va a ser anticipada por un movimiento de avivamiento. Filadelfia es lo que vino después, donde surgieron movimientos evangelísticos increíbles. Surgieron los anabaptistas, los bautistas, los valdenses, los reformados bíblicos, gente apasionada por el evangelio, y fue un reguero de pólvora el evangelio. Grandes avivamientos espirituales, avivamientos de milagros, de sanidades, increíble, desde el 1700 y 1800. Y hoy en día estamos viviendo la etapa final, la Odisea. No hemos llegado todavía. Ya vamos a llegar a la Odisea. Y la Odisea refleja una iglesia donde se ha deshecho de Cristo. Acá tiene fama de que vive, pero está muerta. Era la iglesia allí al final de este periodo, en el 1500, hasta el 1500, la iglesia, el cristianismo católico llamado allí, no había vida, no tenían el espíritu, estaba todo vinculado a imágenes, a consignas hacia el cielo, a que se compraban indulgencias, a la puja por el poder, por territorio. Era una porquería. Y usted lo sabe. Porque usted fue desafiado a salir, Sardis. Y salió. Pero tal vez en este tiempo usted ha perdido el celo. En las canciones que hemos cantado también aparece la palabra celo. El Espíritu nos cela. Y yo decía, qué increíble, las 3 canciones tienen alineación con esto. Vamos al final. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, no a la iglesia de Sardis. Y es el Espíritu Santo quien no tiene el Espíritu. En Lucas 9:60, lo que mata es el pecado. Y el pecado no es eliminar la existencia, es la separación del hombre con Dios. Mi hijo era muerto y ha revivido. Separado del Padre, estaba muerto. Vino hacia el Padre, ha revivido. Nuestra relación con Dios, no con la Biblia, con Dios a través de la Biblia, con Dios en los términos de la Biblia, nos va a dar vida. Nosotros queremos vivir de memoria. Él dice, recuerda, haz memoria y arrepiéntete. El arrepentimiento significa que en el proceso ha habido un cambio de cabeza, un cambio de pensamiento, de motivos, de intereses, de prioridades. En Colosenses 2:13, el último pasaje que vamos a leer, Colosenses 2:13. Porque como nosotros no morimos, como Maradona se murió. Y por ahí se murió
de dos muertes, una tras de otra, o una primero y la otra viene después. Porque Jesús dijo, yo lo voy a librar de la muerte segunda. O sea que hay dos muertes. Mire lo que dice ese texto, el apóstol Pablo trayendo teología, doctrina. Y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. ¿Qué es lo que causa la muerte? El pecado. ¿Y qué significa el pecado? Muerte. ¿Y qué es muerte? Separación. No pérdida de la existencia. Las personas que están con nosotros, alrededor de nosotros todos los días, pueden estar muertos, separados de Dios. Y para ellos usted ha sido dejado en este tiempo. Pero es que estoy ocupado, diría él, estoy atendiendo la carnicería, estoy vendiendo cosas, estoy atendiendo la ferretería. Pero esa persona que viene a la ferretería, esa persona que viene a tu negocio, esa persona con la que te cruzas, está muerta. Y entonces Dios me dio una estrategia para hablar con la gente y no ser directamente confrontativo y preguntarle, ¿dónde vive usted? Entonces hoy le estoy preguntando, Señor, ¿cuál es la nueva palabra? ¿Cuál es el nuevo acercamiento para hablar con las personas que no están vivos? Lucas 9:60 me dijiste. $9.60 está justo antes del 10. En el 9:60 tenemos a 3 tipos de discípulos que se ofrecieron a Jesús. Y en este caso, Jesús en el 59 le dijo, Señor, deja que entierre a mi padre y después te sigo. Y fíjese cuántos tipos de muerte hay acá. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Deja que los muertos, los que van a sepultar al que se murió, entierren a los muertos. O sea, están los muertos espirituales, los sepultureros, los que van a sepultar, son los muertos espirituales, que van a sepultar a uno que se murió, muerte física, y ve tú y anuncia el reino de los cielos, tanto para unos como para otros, porque el que se murió físicamente ya no tiene vuelta, pero los sepultureros, los que están sepultando, todavía tienen esperanza. Y vos sos la esperanza. Jesús le dice, ¿de qué lado estás? Le está ofreciendo el puño. Nosotros probablemente seamos de estos. No nos gusta estar en las manos de nadie. Y yo me doy cuenta cuando alguien no quiere estar en las manos de nadie. Porque está pidiendo que le permitan tener convivencia desinteresada con los sepultureros.